Bienvenidos, hoy nos metemos de lleno en un tema que, puede ser un poco incómodo. Un poco, sí. Vamos a explorar una pregunta que nos interpela a todos. ¿Y si toda esa apariencia de que todo va bien, esa cultura de la sonrisa permanente en muchas comunidades, fuera en realidad un síntoma? El síntoma de una enfermedad, ¿no? Exacto. Hemos estado analizando una serie de reflexiones que trazan una línea muy clara entre lo que llaman cosmética espiritual y una sanidad divina real. Nuestra misión hoy es, desgranar un poco todo esto. Es una pregunta valiente, la verdad, porque nos obliga a mirar debajo de la alfombra. Y lo curioso es que este problema no es nada nuevo. Para nada. Me viene a la mente un pasaje del profeta Jeremías que parece escrito ayer. Dios está, por decirlo de alguna manera, exasperado con los líderes de su pueblo. Ajá. Y les dice: curan por encima la herida de mi pueblo, diciendo: paz, paz, cuando no hay paz. Qué imagen. Es potentísima. Es como poner una tirita sobre una hemorragia. Y esa tendencia, esa de tratar lo profundo con soluciones superficiales, es, yo creo, el corazón de lo que vamos a analizar hoy. Tratar lo profundo con soluciones superficiales. Oye, eso ya da para pensar. Empecemos por el principio, si te parece. Venga. ¿A qué nos referimos exactamente con maquillaje espiritual? Porque claro, supongo que no es lo mismo que simplemente intentar ser positivo. No, para nada. La positividad puede ser muy sana. El maquillaje espiritual es otra cosa. Es una máscara. Una máscara. Sí, piensa en las sonrisas forzadas cuando por dentro te estás rompiendo. O en esas frases hechas, esos clichés religiosos que a veces soltamos casi como un mantra para no sentir. El clásico Dios tiene un plan. Ese mismo. Dicho con los dientes apretados para no gritar. No es que la frase no sea verdad, es el uso que le damos. Como un anestésico. Justo. Como un anestésico para evitar el dolor, en lugar de una verdad que nos sostenga en medio del dolor, que es muy diferente. Oye, y había un punto en los materiales que me pareció especialmente agudo. El activismo. La idea de estar tan ocupado haciendo cosas para Dios que no dejas espacio para que Dios haga cosas en ti. Es como usar el ministerio de coartada para no parar y mirar hacia adentro. Es que es la distracción perfecta. Si estoy constantemente en acción, produciendo, organizando, pues no tengo tiempo de sentir el vacío o la herida. Claro. Al final, todo se reduce a una analogía muy clara que aparecía en los textos. El maquillaje espiritual tapa los síntomas, pero nunca... Nunca sana la enfermedad. Exacto, nunca sana la enfermedad. Y claro, si solo tapas los síntomas, la infección pues sigue avanzando por dentro. Lo que implica que la enfermedad es más grave de lo que parece en la superficie. Mucho más grave. Hay una descripción en el libro de Isaías que es brutalmente honesta. Es casi difícil de leer. A ver. Dice algo como: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano. Todo es heridas, moretones y llagas abiertas, sin curar, ni vendar, ni suavizar con aceite. Vaya. Suena a derrota total. Sí, a primera vista uno lee eso y piensa: qué pesimismo, qué tremendismo. Pero si lo piensas bien... No es derrotismo. No, es realismo radical. Es el diagnóstico que cualquier buen médico necesita hacer antes de operar. No puedes tratar un cáncer con una aspirina. Tienes que ver la magnitud real del problema. Eso es. Isaías no está intentando deprimir a nadie. Está gritando que las soluciones superficiales son inútiles cuando el problema es sistémico, cuando afecta a todo el ser. Y solo cuando admites la gravedad del diagnóstico, puedes empezar a buscar la cura de verdad. Vale, entiendo. Entonces, si el problema es el maquillaje, la solución tiene que ser la honestidad. La honestidad más brutal. Por ahí van los tiros. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? Hay una frase en las notas que me dejó helado. Dios nos sana lo que fingimos. Es que esa es la clave de todo. Piénsalo. Queremos restauración, pero sin arrepentimiento. Ya. Anhelamos la gloria, pero intentando saltarnos el proceso, que suele ser humilde y a menudo doloroso. Pedimos alivio, pero sin atrevernos a confesar dónde nos duele de verdad. Es un contrasentido total. Es querer que el cirujano nos opere, pero sin decirle dónde está el tumor. Imposible. Con la naturaleza misma de Dios, ¿no? No le interesan nuestras apariencias. Para nada. Hay un salmo, el 51, que es la confesión de alguien que ha tocado fondo y dice: tú amas la verdad en lo íntimo. En lo íntimo. Fíjate en esa palabra, íntimo.
No dice en lo público ni en la imagen que proyectamos. La verdad que a Dios le importa es la que existe en ese lugar secreto, donde no hay nadie más, donde ya no podemos mentirnos. Entiendo. La sanidad, por tanto, no es un espectáculo público, no es un show, es un proceso que empieza en la honestidad radical de ese espacio interior. Lo que significa que fingir no solo es inútil, es que bloquea por completo la posibilidad de ser sanado. Por supuesto, porque la sanidad divina no es magia, requiere nuestra participación, y nuestra participación es la verdad. Es presentar la herida abierta, sin excusas, sin maquillaje, y decir, mira, esto es lo que hay, esto es lo que soy. Claro. Cualquier otra cosa es pedir un milagro para un personaje de ficción que hemos creado, no para la persona real que necesita la ayuda. Y Dios trata con personas reales, no con avatares. Esto me da un poco de vértigo, porque si una persona no se sana, especialmente si tiene algún tipo de liderazgo, el problema no se queda solo en ella, ¿verdad? Se expande. Es el siguiente paso lógico y sinceramente el más aterrador. Una herida personal no sanada es como un virus, y en un líder ese virus puede infectar a toda una comunidad. Uf. Los apuntes lo resumían en una cadena de causa-efecto que era demoledora. Líderes que hieren porque están heridos terminan creando iglesias que sangran por dentro. Duro. ¿Y cómo se ve eso en el día a día? Quiero decir, ¿cómo sangra una iglesia? Pues se manifiesta de formas muy concretas. Por ejemplo, en lo que los textos llamaban una disciplina sin misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se aplican las reglas de forma rígida, inflexible, casi con crueldad. A menudo, el líder, que no ha lidiado con su propia debilidad, con su propio dolor, proyecta esa dureza en los demás. No hay compasión porque no ha habido compasión consigo mismo. Entiendo. También se hablaba de una autoridad sin sanidad. Exacto. Cuando el poder no se usa para servir y para restaurar, sino para controlar, para proteger las propias inseguridades. Se crean ambientes donde la gente tiene miedo a fallar, miedo a ser vulnerable. Porque saben que el juicio será implacable. Justo. Se exige una perfección que el propio líder no tiene, pero que proyecta para mantener su máscara intacta. Es un círculo vicioso que genera, precisamente, una cultura de la apariencia. Y el contraste con el modelo de Jesús que se proponía en los textos era... Total. Es que es la noche y el día. Hay un momento, en el Evangelio de Lucas, donde Jesús define su misión y dice que ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. A sanar. La palabra clave aquí, y esto es un punto fundamental, es que los evangelios no dicen que Jesús maquilló a los quebrantados. No les dio una palmadita en la espalda y les dijo, venga, sonríe. No. Dice que los tocó. Y tocar implica contacto, cercanía, no tenerle miedo a la herida. Implica implicarse. Es un contacto real, directo, compasivo. Es mirar la lepra a los ojos y tocarla. Es el antídoto perfecto a la cosmética. Claro. Donde uno pone una capa de pintura para que no se vea la grieta, el otro mete los dedos en la grieta para sanarla desde dentro. Esa es la diferencia fundamental. Claro, pero todo esto suena bien en la teoría, pero en la práctica, quitarse el maquillaje y mirar la herida debe doler una barbaridad. Supongo que la sanidad real no es un camino de rosas. En absoluto. De hecho, a menudo duele mucho más al principio que seguir con el maquillaje puesto. El proceso de sanar desde adentro implica pasos que son de todo menos fáciles. ¿Cómo cuáles? Pues los materiales que revisamos mencionaban varios. Primero, reconocer los traumas, ponerles nombre, dejar de decir no fue para tanto y admitir esto me rompió. Después hablaban de llorar lo que no se ha llorado, de permitirse el duelo. Fundamental. A veces han pasado años, pero el duelo sigue ahí, encapsulado. Hay que abrirlo y dejar que salga. Después, perdonar lo que parece imperdonable. Y esto es un proceso brutal que a menudo implica perdonar a otros, pero también a uno mismo. Y por último, rendirse sin excusas. Sin excusas. Dejar de justificar nuestra conducta o nuestro dolor. Es un desarme total. Cada uno de esos pasos requiere un coraje inmenso. Y sí, duele. Es que hay una cita en los materiales de Proverbios que es muy dura. Dice, los azotes que hieren son medicina y los golpes purifican lo más íntimo. Uf, sí, esa cita es fuerte. Y puede ser muy chocante. Podría malinterpretarse, no sé,
como una justificación para el sufrimiento. Es una objeción muy importante y hay que ser muy cuidadosa aquí. La clave es el propósito. La imagen no justifica el dolor por el dolor, ni mucho menos el que infligen otros de forma arbitraria. Se refiere al dolor del tratamiento. Exactamente. Es la diferencia entre el dolor crónico de una enfermedad que te consume y el dolor agudo de la cirugía que te salva la vida. El bisturí del cirujano hiere, sí, pero hiere para curar. Ya. Ignorar la herida por miedo al dolor del bisturí es dejar que la infección se extienda hasta que sea letal. La sanidad real a veces se siente como una operación a corazón abierto y duele, pero es la única vía para limpiar la infección de raíz. Con todo esto sobre la mesa, creo que el mensaje central se vuelve increíblemente claro. Se puede resumir en una frase que aparecía al final. Dios no quiere una iglesia maquillada, quiere una iglesia sana. Es el resumen perfecto. Y lo remataba con una imagen que a mí me pareció brutal y hermosa a la vez. Dios prefiere una iglesia llorando en el altar que una iglesia sonriendo con el corazón podrido. Qué potente. Porque las lágrimas en el altar son lágrimas de honestidad, de arrepentimiento. Son el primer paso hacia la sanidad. La sonrisa falsa es solo la confirmación de que la enfermedad sigue ahí, escondida. Y esto nos lleva inevitablemente a la reflexión personal. Ya no se trata de una teoría, sino de mirarse al espejo. Claro. Las notas terminaban con unas preguntas muy directas, casi de confrontación, que creo que vale la pena que nos hagamos. Preguntas como, ¿qué herida estoy escondiendo bajo capas y capas de maquillaje? ¿Qué he estado evitando enfrentar con activismo, o con clichés, o con sonrisas forzadas? Y la pregunta del millón, ¿qué parte de mí necesita desesperadamente una sanidad real y no más cosmética? Es el aterrizaje necesario, porque de nada sirve entender toda la teoría si no se aplica. Y para cerrar esa reflexión, había una frase final que es... Es un broche de oro. ¿Cuál era? Dios no unge máscaras, unge corazones sanos. La unción, entendida como la aprobación, la capacitación, la presencia de Dios, no se derrama sobre el personaje que hemos construido. Claro. Se derrama sobre el corazón vulnerable, honesto y que está, en proceso de ser sanado. Unge corazones, no máscaras. Es una idea para quedarse rumiando mucho tiempo, la verdad. Sin duda. Y me deja pensando en una última cosa, una pregunta que se deriva de todo esto. Hemos hablado mucho del proceso individual, de la necesidad de esa honestidad radical en lo íntimo, en lo secreto. Sí. Pero esto plantea una pregunta a nivel colectivo, ¿no crees? A ver. ¿Qué responsabilidad tenemos como comunidad en cultivar un entorno donde mostrar una herida sea más seguro que ocultarla con una máscara? Quizá la epidemia de maquillaje espiritual no es solo una suma de decisiones individuales, quizá es también el síntoma de una cultura comunitaria donde la vulnerabilidad se castiga y la apariencia se premia. Es algo en lo que, creo, todos tenemos que pensar.